Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rincón de historias y reflexiones. Espero que este día los esté tratando de maravilla y que vengan con la mejor energía para acompañarme en esta nueva aventura. Hoy quiero que abracemos juntos un tema que estoy seguro resuena en los corazones de muchos. Vamos a adentrarnos en el torbellino de las relaciones, de esos amores que nos hacen vibrar, que nos inspiran a dar lo mejor de nosotros e incluso a luchar con todas nuestras fuerzas. Hoy hablaremos de esos momentos en los que uno siente que ha luchado por nuestro amor. Un sentimiento profundo, ¿verdad? Y la esperanza, esa luz que siempre nos guía, de que todo mejore. Así que pónganse cómodos, preparen un cafecito o su bebida favorita, y acompáñenme en este recorrido. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Vivimos en un mundo donde las historias de amor son tan diversas como las personas que las viven. Hay amores que fluyen como un río sereno, y hay otros que son como una batalla épica. Y es precisamente de estos últimos de los que quiero hablarles hoy. ¿Han sentido alguna vez que su amor es un campo de batalla? Que a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de esos momentos en los que parece que todo se desmorona, siguen ahí, de pie, luchando con uñas y dientes por esa persona, por esa conexión que los une. Porque, seamos honestos, el amor no siempre es un camino de rosas. A veces está lleno de espinas, de desafíos, de pruebas que ponen a prueba nuestra fortaleza, nuestra paciencia y sobre todo, nuestra convicción. Cuando hablamos de luchar por nuestro amor, no me refiero a peleas constantes o a discusiones sin fin. Me refiero a esa determinación profunda, a esa voluntad inquebrantable de hacer que las cosas funcionen. Es ese esfuerzo consciente, esa energía que invertimos en entender al otro, en perdonar, en crecer juntos, en reconstruir cuando parece que todo está roto. Es el compromiso de no rendirse ante la primera dificultad, de buscar soluciones en lugar de excusas, de ver el potencial de un futuro juntos incluso cuando el presente se torna complicado. ¿Se imaginan una relación que no requiera ningún tipo de esfuerzo? Sería como un jardín que nunca se riega, que nunca se poda, que nunca se cuida. Eventualmente las plantas se marchitarían. El amor, mis amigos, es un ser vivo que necesita ser nutrido, cultivado y defendido. Y aquí es donde entra esa frase que tantos hemos sentido resonar en nuestro interior: espero que todo mejore. Es esa esperanza intrínseca que acompaña a la lucha. No luchamos a ciegas, ¿verdad? Luchamos porque creemos, porque sentimos en lo más profundo de nuestro ser que vale la pena. Creemos en el potencial de esa relación, creemos en la persona que tenemos al lado, o que tuvimos, y creemos en la fuerza transformadora del amor. Esa esperanza es el motor que nos impulsa a levantarnos después de cada caída, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con una fe renovada. Es la luz al final del túnel, la promesa de un mañana más brillante, de una conexión más fuerte, de un amor más maduro y resiliente. Pensemos en situaciones concretas. A veces la lucha por el amor implica superar malentendidos, esos pequeños roces que, si no se abordan a tiempo, pueden crecer como una bola de nieve. Es la voluntad de sentarse y hablar, de escuchar activamente, de intentar comprender la perspectiva del otro, incluso cuando es difícil. Es decir, ok, quizás no lo entendí bien, explícame de nuevo, quiero saber cómo te sientes. Y luego viene la parte de expresar nuestros propios sentimientos, nuestras necesidades, de una manera respetuosa y constructiva. No se trata de culpar, sino de comunicar. Otras veces, la lucha puede venir de circunstancias externas. Distancias geográficas, presiones familiares, problemas económicos, enfermedades, la vida nos lanza desafíos que pueden poner a prueba hasta el amor más sólido. En esos momentos, la lucha se convierte en un acto de equipo. Es un tú y yo contra el mundo. Es apoyarse mutuamente, ser el hombro en el que llorar, la mano que levanta, la voz que anima. Es recordar por qué están juntos, cuáles son esos valores y sueños compartidos que los impulsan a seguir adelante. Es encontrar la fuerza en la unidad. Recuerdo haber leído en alguna parte, y creo que es una idea muy poderosa, que el amor no es un sustantivo, es un verbo. No es algo que simplemente tienes, sino algo que haces. Y ese hacer implica acción, implica esfuerzo, implica precisamente esta lucha de la que hablamos.
Es elegir amar cada día, elegir ser paciente, elegir ser comprensivo, elegir ser leal, elegir perdonar, elegir reconstruir. Es un compromiso activo, una decisión consciente que tomamos una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando la lucha se siente agotadora? ¿Cuando las esperanzas parecen desvanecerse? Es natural sentirse así. Habrá momentos de duda, de cansancio, de preguntarse si todo el esfuerzo vale la pena. Y es precisamente en esos momentos cuando la introspección se vuelve crucial. Debemos preguntarnos honestamente ¿por qué estoy luchando? ¿Qué es lo que amo de esta persona, de esta relación? ¿Cuáles son las bases sólidas que tenemos? Y también, ¿estoy luchando por algo que realmente me nutre, o por algo que me está consumiendo? La clave está en encontrar un equilibrio. Luchar por el amor no significa sacrificar tu propio bienestar, tu propia felicidad. Significa invertir en una relación que te enriquece, que te hace crecer, que te da alegría y apoyo. Si la lucha se convierte en un ciclo de dolor constante, en un sacrificio que te vacía, entonces quizás sea hora de reevaluar. Pero si la lucha nace de un amor genuino, de la creencia en un futuro compartido y en la posibilidad de mejora, entonces esa lucha es noble y necesaria. Y esa esperanza, qué poderosa es la esperanza. Es esa chispa que enciende la resiliencia. Cuando uno está en medio de una tormenta, la esperanza es la que nos susurra al oído que el sol volverá a brillar. Es la que nos da la fuerza para seguir caminando cuando las piernas nos fallan. Es la que nos permite ver más allá del dolor inmediato y vislumbrar un futuro donde las cosas son mejores. Espero que todo mejore. No es una afirmación pasiva, es una declaración de fe, un deseo ardiente que nos impulsa a seguir intentándolo. Muchas parejas que conozco y que admiro, que tienen relaciones duraderas y sólidas, comparten una característica común: han pasado por momentos difíciles y han elegido, juntos, luchar por su amor. Han aprendido a comunicarse mejor, a perdonarse mutuamente, a adaptarse a los cambios, a celebrar las pequeñas victorias y a apoyarse en las grandes derrotas. No significa que nunca peleen, sino que saben cómo pelear de una manera constructiva, y lo más importante, saben cómo hacer las paces y reconstruir la confianza. Piensen en las historias de amor en las películas, en los libros. A menudo son las que superan obstáculos las que nos cautivan más. Porque reflejan la realidad de la vida, la complejidad de las relaciones humanas. El amor perfecto y sin esfuerzo es un mito. El amor real es imperfecto, es desafiante, es un proceso de aprendizaje continuo, y sí, a menudo, implica una lucha. Y esa lucha no tiene por qué ser solitario. Cuando hablamos de nuestro amor, implícitamente estamos hablando de un nosotros. La lucha debe ser un esfuerzo conjunto. Si uno está luchando y el otro no, la balanza se inclina y la relación se vuelve insostenible. Ambos deben estar comprometidos con el crecimiento, con la superación de los desafíos, con la búsqueda de esa mejora. ¿Cómo podemos fomentar esa lucha positiva? Primero, entendiendo que el conflicto es una parte natural de la vida en pareja. No hay que tenerle miedo, sino aprender a gestionarlo. Segundo, practicando la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, aunque no estemos de acuerdo. Tercero, comprometiéndonos con la comunicación abierta y honesta. Y cuarto, recordando siempre las razones por las que se enamoraron, los valores que los unen, los sueños que comparten. Y la esperanza de que todo mejore, ¿cómo la alimentamos? La alimentamos con pequeñas acciones diarias. Con gestos de cariño, con palabras de aprecio, con momentos de calidad juntos, con perdón sincero, con la decisión consciente de enfocarnos en lo positivo y en las soluciones, en lugar de quedarnos atrapados en los problemas. La esperanza se nutre de la acción. Por eso cuando escucho o siento esa frase «luché por nuestro amor, espero que todo mejore», siento una profunda conexión. Es el eco de muchas historias, de muchas batallas ganadas y de otras aún en curso. Es el testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la fuerza del corazón cuando se trata de proteger algo que ama. Y quiero animar a todos aquellos que se encuentran en esta situación. Si estás luchando por tu amor, si estás invirtiendo tu energía, tu tiempo, tus emociones en hacer que esa relación funcione, no te desanimes. Reconoce la valentía de tus acciones. Valora tu esfuerzo. Y sobre todo mantén viva esa esperanza. Porque esa esperanza, combinada con la lucha, tiene el poder de transformar las cosas. A veces, la mejora no llega de la noche a la mañana.
Es un proceso gradual. Un paso a la vez. Un día a la vez. Y en ese camino, cada pequeño avance es una victoria. Cada momento de conexión, cada sonrisa compartida, cada obstáculo superado juntos, son pruebas de que la lucha vale la pena. Y si por alguna razón, a pesar de todos los esfuerzos, las cosas no mejoran, es importante recordar que aprender de la experiencia y saber cuándo soltar también es una forma de amor propio. Pero hoy, mi mensaje va dirigido a la fuerza de esa lucha, a la importancia. De esa esperanza. Así que, mis queridos amigos, espero que esta reflexión les haya tocado el corazón y les haya dado algo en que pensar. El amor es una aventura a veces serena, a veces tumultuosa, pero siempre, siempre, digna de ser vivida y, si es necesario, de ser luchada. Para concluir, quiero resumir un poco lo que hemos hablado. Hemos explorado ese sentimiento profundo de haber luchado por nuestro amor, esa determinación de hacer que las cosas funcionen a pesar de las dificultades. Hemos visto cómo esa lucha no es sinónimo de conflicto, sino de esfuerzo consciente, de compromiso y de acción. Y hemos resaltado la importancia vital de la esperanza, esa luz que nos guía y nos impulsa a creer en un futuro mejor, a pesar de las adversidades. Hemos hablado de cómo el amor es un verbo, algo que se hace y se elige cada día, y de que la lucha por él, cuando nace de un sentimiento genuino, es noble y transformadora. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que haya resonado con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias. ¿Han sentido alguna vez que han luchado por su amor? ¿Qué los ha impulsado a seguir adelante? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y dialogar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha aportado algo, por favor, regálenme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo y me indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con amigos, familiares, con quien crean que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias nuevamente por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que el amor los acompañe siempre. Adiós.